Hola, ¿qué tal amigos de Sports Venezuela? Les saluda Bruno Gómez y como siempre en épocas de la Vinotinto para dar mi opinión, mi análisis de lo que sucedió en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela en el duelo de la selección Vinotinto ante Brasil. Más allá del resultado final, lo voy a dejar bien clarito en el arranque, para mí es un resultado mentiroso, yo no vi una diferencia de 2 goles hoy entre Brasil y Venezuela. Probablemente el empate era para mí lo justo por el muy buen primer tiempo de la Vinotinto, por cómo dominó en la segunda mitad el conjunto de Brasil, por lo menos así lo analizo yo, así lo veo yo. Y hay muchos factores que analizar que podemos poner acá sobre la mesa y por supuesto vamos a estar muy pendientes en nuestras redes de todas sus opiniones a lo largo de esta triple fecha que ya lamentándolo mucho suma otra derrota para la Vinotinto, pero aquí empiezo con mi análisis. Me deja muy buenas sensaciones en algunos puntos. Recordé a lo que vivimos en la Copa América que pudo dirigir José Peseiro, donde el punto honor, el honor, la garra de la selección estuvo presente. Resalto muchísimo algunas decisiones de Leo González, de ver en cancha dentro de sus convocados caras nuevas. Vimos a Peñaranda, podemos estar de acuerdo o no si era el momento, etcétera, pero al estar había que ponerlo. Soteldo, Machís, Eric Ramírez en zona de ataque, y estoy diciéndoles al revés el 11, ¿no? En el medio sector me sorprendió ver al Brujo con Tomás, pero me gustó que tomara la iniciativa Leo González. En el fondo Ronald Hernández y Oscar González los laterales. Mejías, quizás la sorpresa mayor de todo, con un primer tiempo maravilloso, y Ferraresi los centrales y Graterol. Ahora sí, vamos a ubicarlos en cancha de manera correcta, desde el arquero hasta el 11, para darles un análisis de cómo vi algunos jugadores que el técnico Leo González decidió poner. A mí me parece Joel Graterol un muy buen arquero. Creo que Venezuela tiene en Joel Graterol, en Romo, en Fariñez y algún otro que se me pueda estar escapando, tiene arqueros de calidad. Pero para mí, para Bruno Gómez, que no soy el dueño de la verdad, mientras Fariñez esté sano y aunque no esté jugando mucho o casi nada en Francia, Fariñez es el portero titular de la selección. Yo creo que hay una diferencia entre Fariñez y el resto que no permite hacer que la rotación por rotar, simplemente por eso, porque no es cansancio, no es lesión, etc. Es una rotación por rotar, tenga sentido. Brasil, el rival, tiene a Alisson, a Weberton y la presencia también en el arco de Ederson. Acá Tite sí se puede dar el lujo de rotar por rotar. El arquero titular del Liverpool y el arquero titular del Manchester City. Listo. Para ponerlos contentos a dos tipos que son de los mejores arqueros del mundo, tú sí puedes rotar por rotar. Pero cuando tu diferencia es brutal, y yo sí creo que entre Fariñez y el resto hay 2 escalones de diferencia, no debes hacerlo. Mi opinión. Yo considero que no tuvo la mejor de las reacciones en 2 goles Graterol. Sin decir que es el único culpable, ojo con esto, porque en ambas acciones él llega, él toca la pelota, pero sobre todo en el del penalti, que es donde se rompe el juego, no le pega duro. Me parece que fue Vinicius, por eso me quedo callado. Sí, Vinicius, estaba recordando en mi mente la jugada, le pega flojito y da un rebote al medio. Si vas a dar rebotes, tiene que ser hacia los costados. Yo revisé la jugada varias veces antes de emitir la opinión, porque dije, bueno, lo mejor fue fuerte y sí había
una distancia corta entre el delantero del Real Madrid y Graterol, pero creo que la velocidad del disparo era para reaccionar mejor. Desde mi punto de vista, esta rotación no tiene sentido. Ya después, sé que Graterol puede ser el arquero de la selección, pero mientras Fariñas esté para jugar, lamentándolo mucho, por ahora yo no me como el cuento de la rotación por rotar. No la comparto. Después me gustó mucho lo de Mejías, que es el que voy a resaltar. Ya habíamos visto a Óscar, a Ferraresi y a Ronald. Lástima que se lesionó al 46 terminando el primer tiempo. Y lástima porque se va a perder incluso en su club partido. Salió prácticamente con un yeso en su brazo. Lo que sí hay que calmarse es algunas acciones como esa, que no le pitaron infracción, pero para mí era, porque le da la pelota y después atropella bruscamente al rival de Brasil. Pero ese tipo de actitudes, o como Mejías regresó a la selección con esa actitud, es válida. Y a tomar en consideración esto. Tomás y José Martínez fueron en el primer tiempo muy buenos. Ya voy a opinar un poquito más en profundidad. Machís, Soteldo y Peñaranda se encontraron dentro de lo que pudieron. Quizás Machís el que estuvo un poquito más perdido, pero Soteldo estuvo muy por encima de los dos. Muy buen partido de Soteldo. Y Eric Ramírez, señores, me quito el sombrero. ¿En qué sentido? Es difícil encontrar en la historia del fútbol venezolano que un delantero a su segundo partido ya esté marcando un gol en eliminatorias. Puede ser por ahí, estoy hablando sin datos en la mano, pero podrás encontrar a Salomón, a Giancarlo Maldonado, pero son contaditos. Fernando Aristigueta no ha podido, por ejemplo, a quien considero muy importante en esta etapa que está viviendo la selección. Pero Eric Ramírez tuvo un muy buen partido en la jornada anterior y en este hizo un muy buen gol de cabeza. Este muchacho pareciera que está casado con el gol y eso hay que aprovecharlo. Voy a regresar a José Martínez y Tomás Rincón, señores, porque al minuto 65 sale Martínez, ingresa Castillo por problema físico y lo mismo para Rincón para que ingresara Junior Moreno al 74. Si bien creo que en las jugadas, el tercer gol es culpa de todos. Puntualmente el 1 y el 2, es decir, el empate de Brasil y el 2-1. No creo que ni Moreno ni Castillo hayan estado involucrados en... Bueno, déjeme corregir, Moreno no estaba en el 1-1, porque Rincón estaba todavía en cancha cuando le empatan el partido. Rincón estaba en el césped pidiendo atención médica. Y los jugadores de Brasil siguieron la jugada y generó el tiro de esquina del empate. Por cierto, ahí faltó, con el respeto de nuestros oyentes en Sport Venezuela, faltó malicia del venezolano que cuando se puso en juego la pelota había que pegarle al brasilero. Eso se hace así y te ganas tu tarjeta amarilla, pero el árbitro no te va a sacar la roja porque va a entender que lo estás haciendo porque tienes un compañero en cancha que está en el piso, en la grama, y que tu rival no tuvo la capacidad de fair play de mandarla fuera. Y no estaba fingiendo Rincón porque a los minutos dejó la cancha. Así que muy mal por los brasileros en esa, y nosotros nos faltó la malicia futbolera en esa jugada, en esa acción, ¿no? La dejaron seguir con mucho espacio y después el tiro de esquina y ya saben lo que pasó. Pero después se partió el medio campo. Yo pensé que el cambio de Rincón iba a ser por Cristian Cáceres Jr. Yo siento que Junior Moreno no te iba a dar la energía en el medio campo. Junior está para otras cosas. En cambio, dentro de lo que tenías a disposición, me parece que Cristian Cáceres Jr., si estaba bien físicamente, nosotros estamos hablando de la distancia, tuvo que haber sido el elegido ahí. Pero Venezuela perdió el medio campo. Con la salida del Brujo y del capitán Rincón, Venezuela perdió el medio sector y se entendía que el 2-1 iba a llegar. Llegó tarde y por algunos errores allí, pero llegó. Y ya el 3-1 creo que aumenta una cifra que es bastante injusta.
para ir cerrando, una derrota que me dejó más contento que otras. Repito lo que decía en el arranque, el resultado para mí es mentiroso en cuanto a lo abultado. No es que Venezuela mereció ganar el partido, pero creo que sí empatarlo. Pero con este tipo de actitud, con este tipo de jugadores metidos de esta manera, Venezuela no para Qatar. Vamos a quitarnos la máscara y no pensemos en Qatar, pero empezar a regresar a ser una selección competitiva. Eso se ha perdido, pero creo que en el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, Venezuela demostró que puede ser competitiva con estos chamos, con estos muchachos. Una mezcla de juventud con experiencias, clave lo de Rincón, clave lo de jugadores como Chancellor cuando le tocó entrar, que Rosales siga apareciendo en la convocatoria para apoyar al grupo aunque no juegue. Estoy totalmente de acuerdo, me gustó lo que vi en algunos pasajes, falta. Y creo que va a llegar la tranquilidad mental del jugador venezolano cuando por fin se gane el partido en la eliminatoria. Yo sé que se ganó uno por allí, pero otro, que te demuestre que no solo estás mejorando en aptitud, estás mejorando un poco en el juego, pero que ya también la suerte está de tu lado. Me despido, yo soy Bruno Gómez, en redes sociales @BrunoGustavo22, allí podemos interactuar sobre todo lo que nos dejó la primera jornada de estos 3 partidos de la Vinotinto de cara al Mundial de Qatar, cada vez más lejos, cierto, pero bueno, es lo que hay. Muchísimas gracias por estar siempre conectados en todas nuestras plataformas de Sports Venezuela. Hasta la próxima.